llamó a los que Él quiso. Abra la Biblia en San Marcos el capítulo 3. San Marcos el capítulo 3. Versos 13 al 19. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. En San Marcos 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Nuestro Señor Jesucristo se dio a la tarea de escoger un grupo de hombres con características definidas, pero variadas. A ellos los llamó apóstoles. Cada uno de ellos tenía algo que interesaba a Dios para el trabajo. Ese algo que cada uno de esos hombres tenía le interesaba a Dios para desarrollarlo a través de los tiempos. Y aquí hay algo bien hermoso cuando miramos este grupo de hombres, y es que si los agrupamos a ellos, o mejor, si agrupamos las virtudes halladas en estos hombres, encontraremos como resultado la imagen o el reflejo de aquel hombre que Dios quiere formar en los que le sirven. No hay un solo hombre que sea integral, que sea totalmente completo, porque tendrá unas virtudes, les faltará otras, pero cuando Dios forma un equipo o un grupo colegiado, por decirlo de alguna manera, está buscando hombres de diferentes características, y cuando hay la sumatoria de ellos, entonces se puede ver un hombre totalmente perfecto. Existen muchas clases de líderes. Hay líderes políticos, hay líderes militares, hay líderes sociales, líderes religiosos. Todos ellos han venido siendo formados en diferentes circunstancias. Algunos se volvieron líderes por la influencia de terceros, otros se volvieron líderes por su voluntad propia. Pero lo que sí hay que decir es que los líderes de Dios revisten unas características especiales, y esto se debe a que son escogidos por Dios. Mírelo usted, escogidos por Dios, preparados por Dios y respaldados por Dios para una obra muy especial. Así que los hombres de Dios, los líderes de Dios, son diferentes a todos los demás. En este listado de 12 apóstoles hay una cantidad de características especiales, unas características muy especiales, y vamos a mirar cómo todos ellos eran diferentes. Entre los 12 no habían dos semejantes. Uno era de una forma, otro era de otra, uno con una estructura, otro de otra, pero igual todos estaban en las manos de Dios, que es lo más importante. Empecemos hablando de uno de ellos llamado Andrés. Andrés es el hombre de la transmisión. Andrés es el hombre que transmite, que comunica, que dice las cosas,
que comparte sus conocimientos. Es Andrés, aquel que le gusta edificar, formar el pueblo del Señor. Es aquel que se preocupa por formar al hombre que lo ha de reemplazar. Y aquí vemos a un hombre que comparte lo que tiene. Andrés es el líder que no es egoísta con lo que sabe. Aquí es el hombre que entrega su sapiencia, su conocimiento, sus experiencias. Es el hombre que tiene un solo talento, pero que lo practica. Este Andrés, el de los 12, no es el hombre polifacético, es decir, que maneja muchas áreas, sino que tiene tal vez un solo talento, y es el de transmitir lo que sabe, de compartir lo que sabe. Y hay algo muy interesante en la biografía de Andrés. Fue el primer discípulo que tuvo el Señor. El primero de todos fue Andrés. Pero hay algo curioso. Nunca aparece en los listados como el primero. Nunca. Siempre el primero es Pedro y el segundo es Andrés. Ahí también se nota la capacidad de un líder de ocupar un puesto secundario. Un hombre que es capaz de admitir que él es el segundo y que él no es el primero. Aunque fue a él a quien Dios lo llamó primero, pero aparece de segundo. Esto es una lección para nosotros, para aprender que no siempre tiene que ser uno el primero, que puede haber otro adelante de uno, y eso no es ningún problema. Amén. Aquí está él entendiendo eso hasta el punto, ¿sabe por qué conocían más a Andrés? No tanto porque él era Andrés, sino porque era hermano de Pedro. Ah, tú eres Andrés, el hermano de Pedro. ¿Cómo así que tú eres el hermano de Pedro? Era más famoso por ser hermano de Pedro que por ser Andrés. Así que su fama radicaba era en otro, no en él. Pero él aprendió eso y lo aceptaba con naturalidad. Nunca se enojó, nunca se disgustó, nunca peleó con Pedro por eso, porque tú siempre vas de primero. Acuérdate que Dios me llamó a mí antes que a ti. No, él no tiene ese problema. Si tú eres el primero, yo seré el segundo y ya. Qué lección para los líderes, ¿verdad? Andrés es aquel que trae la gente al Señor, la trae. Entonces fue, amén, el primero fue el que vio al Señor y luego fue y trajo a su hermano Pedro. Fue él el que trajo a Pedro y resultó siendo más grande Pedro que él. Eso le ha pasado a muchos. Hay quien evangeliza, traen a alguien, se convierte el que llega y llega a ser un gran líder, y el que lo evangelizó está ahí quietico. No se preocupen por eso, que eso es apenas normal. Este Andrés se sentía bien trayendo gente a la iglesia. ¿Se acuerdan del milagro aquel de los panes y los peces? ¿Se acuerdan cuando hubo un momento en que no había para darles comida? Y entonces fue Andrés el que fue a traer al muchacho. Fue y trajo al muchacho y le dijo: ven, que allí te necesitamos. ¿Qué tienes ahí en tu morral? Ahí tenía unos panes y unos peces, y con eso fue que el Señor le dio de comer a tantos. ¿Quién lo trajo? ¿A quién se le ocurrió? A Andrés. Porque así hay líderes que no les interesa que ellos sean los protagonistas. A ellos lo que les interesa es que las cosas se hagan, y aunque ellos queden de segundo. ¿Usted se acordaba más
del muchacho de los panes y los peces o del que lo trajo? Para decir verdad, uno se acuerda del muchacho. ¿Quién fue el protagonista del milagro? El muchacho. ¿Quién lo trajo? Uno dirá, a mí no me importa quién lo trajo. Y a uno sí le tiene que importar que haya líderes que vean las necesidades y que los traiga. Por eso hoy Dios sigue necesitando hombres como Andrés. Hombres que compartan lo que tienen o lo que saben. Y lo más importante de todo, que no busquen protagonismo. Que lo único que quieren es servirle a Dios, compartir con otros lo que saben y serán de bendición. Hay otro de estos 12 que es Felipe. Felipe es el apóstol del realismo, el hombre práctico, el hombre realista. Hay una palabra un poquito rara, pero permítanme la uso, pragmático. Es el hombre pragmático, que sabe cómo son las cosas, que no le da muchas vueltas a los asuntos, que va directamente al asunto, es realista con las cosas. Ese es Felipe. Felipe es el hombre de un pensar sólido. Es un hombre así estructurado de una sola pieza, que no es de doble ánimo, que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina ni por cualquier comentario raro. Es ese hombre sólido, establecido, definido, realista, práctico. Ese es el hombre que es capaz de demostrar lo que él cree y le gusta mucho la demostración. Fue Felipe el que un día evangelizó a Natanael. Y cuando Natanael le dijo, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Él, Felipe, como era pragmático, no quiso alegar con él, no era muy teórico, sino que de una vez le dijo, ven y ve. Porque los hombres pragmáticos son así. Les gustan las cosas no tan habladas, no tanto comentario, sino realismo. Ven y ve. Es decir, vamos y te lo demuestro. Ese Felipe era el hombre así, que quería las cosas ya, de momento. ¿Se acuerdan? Claro, ya sí se van a acordar. ¿Quién fue el que le dijo un día al Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Pues obviamente que Felipe. Felipe era ese tipo de líder que quería que las cosas se mostraran así como son. No le dé tantas vueltas al asunto, no le dé tantos rodeos. Vamos al grano, como se dice, directamente al asunto. Muéstranos al Padre y nos basta. Era el hombre que era capaz de demostrar sus dudas, de hacer las preguntas, de pedir que le demostraran las cosas. Es decir, no quería que las cosas se quedaran en el aire. Ese es el hombre práctico. Tan práctico que es calculador. No es ese tipo de líder que dice, métase y hágale y que aquí resulta. No, es un hombre que cuando se mete está seguro en dónde está parado. ¿Ustedes se acuerdan de ese mismo milagro de los panes y los peces? Fue precisamente Felipe el que cuando el Señor les dijo, denles de comer a esa multitud, este Felipe, que es el hombre pensante, el hombre práctico, que no es tan idealista, sino realista, dijo, no, pues ¿cómo le vamos a dar de comer a este gentío? Y rápido tomó papel y lápiz y hizo la cuenta y dijo, 200 denarios de pan no alcanzan para darle de comer a este gentío. 200 denarios de pan eran 200 salarios mínimos diarios, porque un jornalero se ganaba un denario en el día.
Así que 200 denarios eran 200 jornales, eso es un poco de plata. Pero esa cuenta la hizo Felipe rápido, tomó papel, a los otros no les interesó eso, pero como él es realista, él dijo, no, un momentito, no nos emocionemos aquí, no nos emocionemos, esto está muy lejos, el pueblo más cercano está muy distante, además no tenemos plata, somos realistas, lo que es, no nos alcanzan 200 denarios. ¿Sabe que así se necesitan líderes? No líderes que votan por todo a la carrera, a todo le dicen que sí, sino que son pensantes y antes de decir algo, hacen cuentas. Había otro de estos grandes líderes que se llamaba Natanael. En otra parte se le llama Bartolomé. Es el mismo personaje. O Natanael o Bartolomé. Este Natanael, ¿qué representa? Representa al líder meditabundo. Ese líder que medita, que piensa con atención. Es ese líder que tiene una meditación espiritual en forma de oración. Es ese líder que en esa meditación está comunicándose con Dios permanentemente. Ese que medita como Natanael, no solamente es el que le habla a Dios, sino que espera que Dios le hable. ¿Qué diferencia existe entre la meditación y la oración? Escúchelo, en la oración yo le hablo a Dios. En la meditación Dios me habla a mí. Son momentos de intimidad con Dios. Y Natanael aprendió el secreto de meditar mucho en las cosas de Dios. Y Dios le hablaba. Fue Dios el que le mostró las cosas. Acuérdense, ¿dónde estaba Natanael cuando Felipe lo llamó? Estaba por allá metido bajo la higuera. Y estar metido bajo la higuera significa estar en una paz muy grande. Cuando un judío se metía debajo de una higuera, demostraba que estaba tranquilo, que vivía rico. Era un momento como de reflexión, de meditación, y allá era donde acostumbraba ir el amigo Natanael. Cuando alguien lo veía allá debajo de esa higuera, seguramente decía, este está muy despreocupado, este es un soñador. Pero no era tan despreocupado, estaba atento a lo que Dios le dijera. No estaba haciendo tanto ruido ni tanto espectáculo, no se estaba mostrando tanto. Él estaba allí a la vista del Señor, un hombre sincero. Porque aquí hay otra característica, hermano, de Natanael maravillosa, aparte de ser un hombre muy meditabundo, dedicado a la meditación, dedicado a oír a Dios. Amén. Aparte de eso, también era un hombre sincero. Tan sincero que cuando el Señor lo vio llegar, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. De tal forma que Natanael cumple dos características que todo líder debe tener. Número uno, un hombre que aprende a oír a Dios. Que le cierre el oído a todo lo demás. Bienaventurados los líderes que no le prestan atención a tanto comentario, a tanta idea rara, sino que su oído está atento es con Dios. Y segunda característica de este gran hombre era su sinceridad. Dijo el mismo Señor de él, imagínense, fue el Señor el que lo señaló y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un hombre claro en sus cosas, definido, sincero, un hombre en el que se puede confiar, un hombre que no engaña a nadie. Bienaventuradas las iglesias que tienen hombres así como Natanael. Otro de estos hombres
de este listado importantes es Mateo. Mateo, digámoslo así, fue el hombre que aprovechó la oportunidad. Mateo era el hombre por quien nadie daba nada. Mateo era un publicano y los publicanos estaban categorizados socialmente como las rameras. Es decir, en Israel ser una ramera o ser un publicano era parecido. No los llamaban a declarar en juicio, la gente los odiaba porque es que se habían ganado su mala fama. Estos publicanos cobraban los impuestos, se robaban una gran cantidad de ellos, así que corrupción administrativa ha habido en todas las épocas, y estos señores eran unos corruptos de ese tiempo, y el pueblo lo sabía y los odiaban. Así que Mateo, si por los hombres fuera, nunca hubiera entrado a los 12. Si se hubiera hecho una votación popular para elegir a los 12, el que ocuparía el último puesto sería Mateo. ¿Por qué, hermano? Porque los hombres vemos de una manera, pero Dios ve de otra. Y cuando Dios no le cierra la puerta a los hombres, a algunos, el hombre mismo sí se la cierra. Cuando el hombre le dice a algunos, no, contigo no, tú nunca vas a ser un líder, pero Dios sí le abre la puerta. Y hay grandes líderes como Mateo, que de todas formas con su problema de corrupción, pero igual se convirtió al Señor. Tenía su pasado como todos lo hemos tenido, pero algunos no le perdonaban su pasado, y Dios a Mateo le perdonó su pasado, habiendo sido corrupto, pero a Dios no le importó eso, sino que ese hombre se convirtió y se volvió un hombre muy importante en las manos de Dios, porque el que conoce a Dios, todas las cosas viejas pasan y se vuelve un hombre nuevo, transformado y útil en las manos de Dios. Y Mateo aprovechó esa posibilidad. Tanto la aprovechó que su conocimiento, sus experiencias, su saber, porque igual era un hombre preparado, lo utilizó para escribir el evangelio que lleva su nombre. Y usted lee, hermano, el evangelio de Mateo, y es un evangelio muy bien descrito, muy bien narrado por un hombre profesional que fue malo en su tiempo, pero que fue de gran utilidad. Mire usted la diferencia, hermano, de los líderes. Porque una cosa fue Natanael y otra cosa fue Mateo. Natanael, cuando Dios lo llamó, ese era un hombre magnífico. Era un hombre intachable. Pero Mateo no lo era. Sin embargo, Dios tomó a Natanael siendo un hombre excelente y lo volvió un hombre líder. Y Dios llamó a Mateo siendo un hombre irregular y lo convirtió en un gran líder. Por eso, hermano, es que en la iglesia tenemos líderes que fueron malos, pero Dios los transformó y hoy son una gran bendición. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Otro tipo de líder es el celoso. Celo, en el buen sentido de la palabra, significa gran solicitud en el cumplimiento de un deber. Y allá entre los 12, no todos eran igual de celosos. Había uno más celoso que los demás. En este caso, era uno llamado Simón el Celote. Simón el Celote, diferente a Simón Pedro, este pertenecía a un partido político, era un patriota fanático, estaba esperando la liberación de Israel, era un hombre de unas ideas férreas,
autoritario, era un hombre de un corte así como militar. Es de esos hombres que defienden a capa y espada lo que creen. Simón el Celote era el hombre de las convicciones, era el hombre definido en sus cosas. Simón el Celote no era ese hombre desprevenido que no le interesaban las cosas. No, era un hombre así de ese corte como militar que también hacen falta. ¿Sabía usted, hermano, que en ese abanico de liderazgos también hacen falta hombres así como férreos, hombres, como se dice, templados, hombres celosos, firmes, hombres de convicciones claras, hombres definidos, hombres que cuando tienen que hablar, hablan, hombres que así como cuando eran malos eran injustos, ahora son hombres justos y rectos. ¿Sabía, hermano, que en la iglesia hay hombres así? Y son necesarios. Son necesarios esos hombres celosos, que todo lo señalan, que todo lo apuntan y que son capaces de decirle a las cosas así como son. A lo que es negro lo llaman negro, lo que es blanco lo llaman blanco. Todo lo que hay que decir lo dicen, no les importa, no tienen temores de nadie, porque son hombres definidos en sus convicciones. Ese era Simón el Celote. Era ese tipo de líder que fue una gran bendición y que por algo el Señor lo metió a los 12. ¿Sí van notando ustedes, hermanos, la gran diferencia de un líder y de otro? Los hay. Vámonos con otro. ¿Han notado ustedes que entre esos grupos de líderes, por lo regular hay uno que es muy silencioso? Hay alguien que prácticamente ni habla. Es como el menos conocido de todos. A ese también Dios lo llama y lo mete entre el grupo. Porque así como hay uno muy hablador, y enseguida les voy a decir quién es, hay otro que es silencioso, que pasa desapercibido, que no le interesa ser elogiado por los hombres, que su mirada siempre está puesta en Jesús, que es el hombre, el líder poco famoso. Entre ese grupo de líderes, por lo regular hay uno que es el más famoso de todos y hay otro que es el menos famoso de todos. En este caso, había aquí un hombre así, un hombre llamado Jacobo. Jacobo, usted, a ver, díganme ustedes, ¿usted por qué recuerda a Jacobo? Dígame dónde están sus obras, sus hechos. ¿Dónde está Jacobo? Dígame algo de Jacobo. A ver usted qué piensa de él. ¿Qué sabe usted de Jacobo? De pronto uno dirá, ¿verdad? Jacobo era como el menos popular, como el más callado, como el más silencioso, como aquel del que nunca se habla nada. Aquel que se fue a evangelizar y ni siquiera lo nombraron. Porque siempre nombraban era a Pablo, siempre nombraban a Pedro, a todos los demás los nombraban. Y el pobre Jacobo, es que Jacobo no fue. Claro, él siempre iba. Y es que Jacobo no estuvo. Sí, él sí estuvo. Y entonces, ¿por qué no mencionan a Jacobo? ¿Ves que se nos pasa? Se nos pasa desapercibido porque como él casi ni habla, ni casi opina, ni dice nada, y a toda hora que uno lo ves en silencio, entonces a lo último uno hasta se le olvida que ahí está Jacobo. Pero el hecho que se olvide que está Jacobo no quiere decir que no esté, él está ahí y es demasiado importante. ¿Sabe quién es Jacobo? Es como ese soldado raso que no le interesa que lo llamen,
que no le interesa que le den premios, que no le interesa el elogio, que no le interesa que lo pongan allá en la galería de los famosos. A él no le interesa eso. Él es un soldado raso, un hombre que de pronto en la tierra lo ignoran, pero su nombre está escrito en el cielo. A él lo que le interesa es servirle a Dios aquí y que su nombre esté inscrito en el cielo. No más, no le interesa más. Como dice la canción aquella, no es los aplausos, no queremos los aplausos. Es un hombre que no pide aplausos, que no se hace notar, que no quiere buscar protagonismo, que no quiere llamar la atención de nadie. Está en silencio haciendo un trabajo excelente y por eso su nombre está escrito en el cielo. Un día llegaron algunos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor les dijo: no se alegren tanto por eso. No crean tanto en esas cosas de aquí abajo que son importantes, sí, pero no es lo más importante. Alégrense. ¿De qué se van a alegrar? De que su nombre está escrito en el cielo. Si echaron fuera demonios, maravilloso. Si hicieron esto o aquello, muy bien. Pero a la hora de la verdad, lo más importante es que usted sea salvo. Y ahí está el líder que es salvo, aunque pase inadvertido. ¿Será que aquí en el 20 de julio hay hermanitos así también? Bastantes, que casi no figuran en nada, pero su nombre está escrito en el cielo. Déjenme, yo les doy un abrazo especial en el nombre del Señor. Hay otro de estos líderes de los 12, llamado Judas, pero no el Iscariote. Había otro Judas, pero ese era el modelo del líder perseverante. Este Judas es el hombre que persevera hasta el fin, que permanece firme, que no se deja llevar por la ambición, que es triunfante. Amén. Que no le preocupan los momentos difíciles porque los supera con relativa facilidad, porque es un hombre valiente ante la adversidad, es un hombre que tiene una meta a donde llegar y llega. ¿Sabía usted, hermano, que este Judas es el símbolo de la perseverancia? Es el líder que no lo tumba nada ni nadie. Es el líder que está sembrado ahí en su trabajo, que aunque sople el viento, aunque venga el río, aunque la adversidad sea grande, aunque la situación sea adversa, aunque el entorno sea hostil, pero es un hombre ahí firme en el liderazgo. Ahí donde Dios lo puso, ahí está. Ahí se queda y va viendo cómo otros van cayendo y él está ahí todavía. ¿Sabe que de esos líderes hay bastantes? Hay muchos que se sostienen. Por ahí alguien dijo, lo mejor de todo no es ganar, sino mantenerse. Y eso es verdad. Porque hay algunos líderes que han llegado a escalas muy altas y que de alguna forma se puede decir ganaron, llegaron, coronaron. Pero ¿de qué les sirve haber coronado si no se quedaron allá? ¿Dónde están? Ya no están. Este Judas es el Judas de la perseverancia. Es el Judas que no lo afecta su posición, que aunque es un gran líder,
Pero a eso a él no lo afecta para desinflarlo y hacerlo caer. Allá arriba se sostiene. Este Judas es el líder que se sostiene arriba en lo alto, que no lo marean las alturas. ¿Y por qué digo que no lo marean las alturas? Porque hay otros a quienes sí los marean las alturas. Hay creyentes que son lo más de buenos creyentes cuando son soldados rasos, pero apenas los elevan a generales, como que se afectan. Es decir, como que les hace daño el cargo, como que ya están arriba y empiezan a mirar a todos por encima del hombro, y así como subieron, así se caen. Y entonces se dice, este subió y volvió y cayó. No se sostuvo en el liderazgo. Judas, era el líder que aprendió a sostenerse estando arriba. Porque lo más grande de la vida no es llegar arriba, sino sostenerse arriba. Estamos aprendiendo hoy, ¿cierto? Vamos con otro hombre especial. ¿Será especial? ¿Especial por qué? ¿Por lo bueno o por lo malo? No sé, pero era especial. Era tan especial que el Señor se fijó en él y lo llamó. Uno a veces cree que Dios se equivoca. Uno a veces cree. ¿Cuándo cree uno que Dios se equivoca? Cuando ve a un líder que se fracasa. Entonces viene la pregunta: si Dios sabía que ese se iba a fracasar, ¿por qué Dios lo llamó? Vaya usted a saber. Y eso pasó con Judas el Iscariote. ¿Acaso no sabía el Señor que ese Judas lo iba a traicionar? Pero de todas maneras lo llamó. Y escuchen las cosas como contrastadas, como contradictorias de la vida. ¿Quiere que les diga algo? En una directiva de estas, en un equipo colegiado como este, ¿sabe cuál es el hombre de más confianza? Al que le entregan la plata. El tesorero se convierte en el hombre de más confianza. Porque imagínese, si uno no confía en el tesorero que tiene, ¿en quién va a confiar? Y aquí viene algo como contrastado, como raro. Judas, Dios sabiendo lo que él era, y lo puso de tesorero. Por eso es que uno a veces dice, yo creo que el Señor se equivocó. No, Él no se equivoca, hermano. Todo lo que Dios hace, Él sabe cómo lo hace. Como decía mi abuela, no da puntada sin dedal. Todavía se usa el dedal, ya no se usa. Ya las muchachas aquí no saben qué es un dedal. No saben, aquí hay pocos que no saben qué es un dedal. Bueno, el Señor sabe por qué lo escogió a él, para mostrar la importancia de la honradez de los líderes. El líder tiene que ser honrado, honesto. Y Judas fracasó en su honestidad. Le tenían confianza, pero traicionó no solo a Dios, sino a sus compañeros también. Y por eso, hermano, uno a veces pone el grito en el cielo que porque algún líder se fracasa. ¿Usted alguna vez no ha oído un grito así? ¿Qué pasó? No, que algún líder se fracasó. ¿Y a ustedes les parece raro eso?
Eso no es raro. Entre los líderes hay alguien que se fracasa. Ejemplo, yo enseguida voy a nombrar aquí unos líderes. No les garantizo que todos terminen en el 2012 bien. Ojalá ninguno se fracase. Fue que el pastor se equivocó. Puede que sí, yo sí me equivoco, Dios no, yo sí. Y yo voy a nombrar aquí a varios y de antemano digo, y algunos de ustedes dicen, a ese, a esa, este pastor sí se equivocó. Y es posible que alguno de ellos no termine en el 2012, se los profetizo. Ya. Bueno, pastor, y entonces, ¿por qué usted no nos evita ese problema y no nombre a fulano? Y es que yo soy Dios para saber quién se va a fracasar. Yo no sé nada. Lo único que sé es que entre los líderes hay algunos que terminan mal. Hay algunos que no valoran lo que Dios les da, que dejan tirado el servicio, que se les acaba esto o aquello y que terminan fuera de la iglesia. Ay, qué pesar. Pues sí, qué pesar, pero es la verdad. Eso sucede en todas partes. Hay algunos líderes que como Judas me van a renunciar a los 2 meses, a los 3 meses. Otros ni siquiera me renuncian a mí, sino que van y le renuncian a otro y se van. ¿Y qué les pasó? No se sabe qué pasó, pero dejaron tirado el servicio, lo dejaron todo y se fueron. Entonces mire cómo está de mal la iglesia. Mal la iglesia no. Mal es el líder que hizo eso. Porque al Señor también le pasó. Al Señor le pasó. O sea que eso no pasa sino aquí en el 20 de julio. Mire, ¿se acuerdan de fulanito? Como era aquí, como predicaba. ¿Y dónde está ahora? Mírelo, mire cómo está la iglesia. Es que eso no es aquí nomás. Eso es en todas partes. Al Señor le pasó. Y si al Señor le pasó, aquí ha pasado y va a seguir pasando, porque siempre van a haber líderes fracasados. Esas son características de los líderes y de la gente que trabaja con Dios. Pero también hay otro tipo de líder, que es el líder, el de la iniciativa. El de la chispa, el que le pone fuego a las cosas, el de carácter sanguíneo, ese extrovertido que habla, dice, opina, cuenta chistes, que se vuelve a veces hasta el payaso del grupo. Pero qué interesante que haya gente así. ¿Qué tal que todos fueran como Natanael? Imagínese usted tener aquí 15 hombres y todos bien silenciosos. Horrible. Todos bien meditabundos. No, entre ellos también tiene que haber uno que es como Pedro. Pedro, el de la iniciativa. Pedro, el que sale adelante. Amén, el que por momentos es como fenomenal, como asombroso, es como el que se llama la atención de todo mundo y el que se equivoca más que todos. Porque ese que habla tanto, que dice, que alega, que opina, que cuando se tapa la boca le salen letreros por todas partes, ese siempre está ahí. Ese que tiene talento, ese que habla, que dice, que dirige, ese es el primero en hablar. Se hace una pregunta y ya Pedro, sin acabar de hacer la pregunta, y ya Pedro tiene la mano levantada. Cuando la levanta, porque la mayoría de veces ni siquiera pide permiso para hablar, sino que se lanza así y opina y dice y argumenta. Ese siempre está ahí. Es impulsivo, impetuoso, tempestuoso, entusiasta, extrovertido.
A muchos no les gusta ese tipo de líderes, pero a otros sí les gusta. Gústenos o no nos guste, en todo equipo de líderes siempre hay alguien así como Pedro. Pero a pesar de eso, a pesar de ser tan extrovertido, Pedro era un hombre obediente, osado, arriesgado. Era un hombre que para todo tenía una respuesta, así se equivocara. Pero siempre Pedro opinaba, siempre hablaba. A veces metía las de caminar, porque decía un poco de cosas raras, como decir: Señor, no te dejes matar. Y se ganó una pela del Señor y le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero él era así, él hablaba y opinaba y decía las cosas. Era un hombre sin falta, era un hombre dedicado a las cosas. Era un hombre que cuando se equivocaba también corregía las cosas. Vea, a veces también dice que Pedro tuvo una falla muy grande cuando negó al Señor, pero no se fijan quién más estaba cerquita del Señor cuando a él lo tomaron preso, cuando lo sentenciaron. ¿Quién estaba cerca? El único era Pedro. Y todos los otros, ¿dónde andaban? Todos se desparramaron, todos los otros apóstoles se fueron. El único que acompañó al Señor en ese momento duro era Pedro. Que después le dio flojera, sí. Que después negó al Señor, sí. Pero que fue valiente, ahí estaba. ¿Dónde estaban los otros 11? No estaban. Pedro sí estaba. Y para ir pues como terminando, hay otro tipo de líderes, como el caso de Santiago. ¿Sabe qué caracterizaba a Santiago? Era el hombre de los anhelos, era el hombre de los deseos, era el hombre de la proyección, era el hombre que se quería asegurar su liderazgo. Y él, Santiago, fue el que de alguna manera se ganó la antipatía de los otros, porque la mamá, uno a veces acude a la mamá para que le haga cuarto, y entonces fue la mamá a hablar con Jesús, y le dijo: yo quiero que mis hijos, y señaló a Santiago, que estén allá en tu reino, uno a tu lado derecho y otro a tu lado izquierdo. ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Cómo así? Así nomás. Porque ahí y dice: pero este sí pide mucho. No está contento con estar aquí, sino que también está pidiendo campo allá arriba. Porque hay líderes así, hay líderes que les gusta estar al lado del Señor, y eso es malo. Lo que estaba pidiendo la mamá de Santiago era malo. No era malo. Que no se le pudo dar gusto era otra cosa, porque ya ese puesto allá arriba está escriturado, está asegurado arriba. Pero lo que la mamá pidió era bueno: que mis hijos estén a tu lado por toda la eternidad. Yo también le pido eso al Señor para mis hijos. Usted no se lo pide a sus hijos, a Dios para sus hijos. Claro, alabanzas a Dios. ¿Sabe? Ese tipo de líder como Santiago se hace coger un poquito de fastidio de los otros, de los que están sus pares. Le cogen cierta antipatía a Santiago, porque dicen: no, este es como rosquero, este es el que más, ¿cómo se dice aquí? Lambe. Aquí no es lame, es lambe. Aquí como lambe. Este como soba de saco. Mire que este actor es al pie de allá para que lo mantengan ahí. Entonces Santiago era como el sobasaco, pues, para decirlo de alguna manera. Pero no era un hombre malo, era un buen hombre, era un buen líder.
solo que le gustaba estar ahí cerquita del Señor. Señor, me deja estar aquí cerquita. Y los otros 11 mirándolo así de arriba abajo. ¿Por qué no te corres a un lado? Deja que nosotros también queremos. Pero él era como el ambicioso. ¿Cómo es que decimos los paisas? Angurrioso. ¿Usted sabe qué es angurrioso? No. Angurria, ese es un término muy paisa, ¿cierto? Este sí es angurrioso. El que siempre quiere todo para él y nada para los demás. El que quiere estar ahí apoderado de todo, aunque a los otros no les toque nada. Ese era Santiago. ¿Y por qué no lo sacan? Sacan, ¿quién lo saca? Si mantiene parado con el Señor. Parece de la rosca. Parece de la rosca y ahí está. Y es un hombre útil, es un hombre bueno. Le gusta estar bien ahí al lado del patrón. ¿Qué vamos a hacer si hay líderes así? Pero de todas formas es un hombre bueno. Es un hombre útil. Y escuchen este otro que también se necesita. Juan. ¿Sabe quién era Juan? Era nada más ni nadie menos que el discípulo amado. Si alguno de los 12 tenía rosca con el Señor, era Juan. Tanto que era Juan el único que podía recostarle la cabeza al Señor aquí en el regazo. Juan era el único. Fue Juan el que estando allá abajo a la cruz, el Señor le dijo: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Le encargó la mamá a Juan. ¿Lo amaba o no lo amaba? Vea, hermano, Juan era el hombre cercano. Era la mano derecha del Señor. Si alguien tenía rosca, por decirlo así, era Juan. Tanto así, hermano, que escuchen los círculos de poder que estaban alrededor de Jesús. En el círculo más alto, pues más lejano, estaban las multitudes. De las multitudes había otro círculo más cercano que eran los discípulos. Muchos. Otro círculo más cercano que los discípulos, los apóstoles. Y de entre los apóstoles habían 3 que eran, como decimos aquí los paisas, eran los duros. Habían 3. ¿Quiénes eran los 3? Pedro, Juan y Jacobo el silencioso. Jacobo el que es reservado, callado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay líderes que se escogen para guardar confidencias. Jacobo era como el secretario, porque secretario viene de secreto. Un secretario es un guardador de secretos. Entonces, de entre esos 12, los 3 más pesados eran, por su influencia, eran Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cómo se sabe? Cuando el monte de la transfiguración no se los llevó a los 12, se llevó a 3. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando fue a sanar por allá una niña y se entró con ella y la niña estaba muerta, ¿a quiénes entró con él? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Eran los 3 predilectos. Por eso es que hay veces, escuche esto que es muy curioso, a veces en esos comités se critica mucho. Dije, esa es la rosca de ese presidente. Esa es la rosca del pastor. Esa es la rosca de aquel directivo. Pero eso es normal. Porque ese presidente, ese director de esa área, normalmente tiene 1, 2 o 3 personas que son su mano derecha. ¿Y usted por qué siempre con ellos? Pues porque son
son la gente en la que yo me apoyo. Pero lo curioso es que cuando este dice, ve a aquel siempre con los mismos, él también tiene los mismos suyos. Normal. Eso siempre ha pasado, y Juan era el discípulo amado. Era el hombre que se acercaba. Era el discípulo a quien Jesús amaba más que a los demás. Era el hombre de confianza total, el de mayor estima. Era el que oía a Jesús de cerca. Y vea una cosa, no sé si es coincidencia o qué. Fue el último que se murió. El último de todos que se murió fue Juan. Se murió de viejito por allá en una isla llamada Patmos. Allá se murió el viejito Juan. Pero Juan era el hombre fuerte de todos los 12. Ni siquiera Pedro. Claro, Pedro estaba ahí. Pero no era Pedro el más fuerte. El más fuerte era Juan. Y se murió de último. Todos se fueron muriendo hasta que se murió Juan. Pero cuando Juan se muere es porque todo el mundo ya se murió. Eso es, hermano, lo que le pasa a un hombre que está cerquita de Dios, que también se muere, pero cuando éste se muera es porque ya no hay nada que contar. Son hombres que se ganan la confianza de Dios y por eso están donde están. Y por último, Tomás. ¿Quién fue Tomás? A Tomás uno a veces lo recuerda es por su incredulidad. Pero a decir verdad, hermano, es que hay cosas muy difíciles de creer. Y a lo mejor si usted no hubiera estado allá, tampoco usted hubiera creído. Pero ese Tomás sabe que aparte de ese momento en que él dudó, porque es que dudar es de humanos. Es que el ser incrédulos, a veces eso también es de humanos. Pero este Tomás, aparte de ese momento difícil, fue un hombre leal. No le dio la espalda a los problemas. Fue el que un día le dijo a sus compañeros, vamos también nosotros para que muramos con él. Escúchelo, hermano. Fue Tomás el que cuando venía la hora aciaga, es decir, la hora difícil, la hora de la muerte de Jesús, fue Tomás lealmente, como un hombre leal, le dijo a los demás, vamos nosotros con él para que también muramos con él. ¿Quién dijo eso? Solo lo dijo Tomás. ¿Por qué? Porque era el hombre líder, era el hombre leal, como tienen que ser leales los servidores de Dios. Los líderes en la iglesia tienen que ser leales. Los líderes no podemos ser unos por delante y otros por detrás. El hombre que es líder y que está en las manos de Dios es leal. Leal a Dios, leal a su iglesia, leal al pastor, leal a sus compañeros, lealtad por sobre todo. Un líder desleal es lo peor que hay. Ese líder que cuando usted habla con él le dice unas maravillas, pero cuando le da la espalda habla pestes. Ese líder no merece estar ahí. No merece. Por eso una característica de los grandes líderes es la lealtad. Un hombre que está ahí siempre poniendo la cara, enfrentando los problemas, no defraudando ni a Dios ni a la iglesia. Un hombre que sabe el liderazgo que tiene, que sabe su posición, que maneja, y por eso está en las manos de Dios. Hombres llenos de virtudes, con características todas tan diferentes, que sumando esas virtudes
se consigue el hombre perfecto que Dios necesita. Aquí en este auditorio, ni en ninguna parte, hay un hombre así con todas estas características positivas. No lo hay. Pero si yo tengo una de esas características, y aquí hay otro hermano que tiene otra, y allá una hermana que tiene otra, y nos unimos y nos abrazamos como un solo hombre, podemos hacer algo maravilloso a favor de la obra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando hoy. Dios busca hombres así, con talento, con habilidad, con capacidad para hacer esa obra de Dios. Yo te pregunto a ti, hermano, que me oyes, ¿hay algo bueno en ti que Dios pueda escoger? ¿Eres tú el hombre? ¿Eres tú la persona que Dios quiere llamar? El texto que leímos al principio dice que Dios llamó así a los que Él quiso. Yo le quiero preguntar al Señor en esta hora si Él me quiere llamar a mí. ¿Será que Dios ve algo de bueno en mí? ¿Será que Dios quiere que yo esté haciendo parte de un equipo de trabajo excelente? Hermano, tú que estás con tantas virtudes bonitas, ¿no crees que tú también mereces que Dios te llame un día? ¿O vas a pasar toda la vida así sin estar en ese equipo que Dios necesita? Dios está llamando hombres y los quiere volver grandes líderes. Dios busca hombres de valor, hombres esforzados, hombres valientes, con características diversas, pero todos con disposición para estar en las manos de Dios. Yo no sé si haya alguien que se le quiera ofrecer al Señor en esta hora. ¿Habrá alguno de ustedes, hermano, hermana, que se le quiera ofrecer a Dios? Yo por mi parte, todos los días, me le ofrezco a mi Dios. Y pongo mis rodillas en el piso y le digo: Señor, tengo tantos defectos, soy tan imperfecto, pero si te puedo servir en algo, úsame para tu gloria. Si ves, oh Dios, algo en mí que pueda servirte, no dudes en utilizarlo. Llámame y úsame para que tu obra, oh Dios, cada día progrese, para que tu obra siga adelante. Úsame cuando tú quieras, porque aquí estoy en tus manos. Aquí estoy en tus manos para que hagas conmigo la labor que tú quieras.